¿Cómo están? Hoy es una clase especial porque se trata de un escrito que no tengo el original, pero un caso de un hombre que mata a su señora con más de 40 puñaladas, luego trata de matarse él, pero cuando lo llevan al hospital tiene un escrito. Entonces vamos a tratar de analizar, a ver cómo podemos sacar algunas conclusiones, si bien no está claro el escrito. Acá vemos un determinado movimiento en la escritura donde pareciera estar desorganizada, no está muy visible, así que vamos a pasar a los siguientes. Aquí, por ejemplo, tenemos en la dirección, tenemos que es ascendente y escalonado ascendente, también tenemos aquí, es como que la euforia va hacia arriba y luego trata de establecerse nuevamente en la realidad. Acá tenemos escalonado en ascenso. También tenemos movimientos convexos, donde primero sube y después baja, quiere decir que a la euforia del primer momento después decae o se deprime. Vemos que hay desigualdades de dimensión, que hay suciedades, y hay una característica muy particular en esta escritura que puedo decir que es llamativa, que es la Y. Acá dice estoy, acá está fragmentada, aparte tiene exagerada inclinación, esta es otra I, acá tenemos otra. Ven, todas tienen la misma característica, parece aquí como un cuchillo que va hacia la zona inferior, hacia el cuerpo. Y voy a explicar, la I es una letra refleja. ¿De quién? Del yo. Cuando nosotros escribimos yo, esa I es muy importante porque está representando al propio individuo. Entonces, eso ya lo voy a exponer un poquito más tarde, pero vamos a ver que en la dirección vemos que hay sinuosidades, hay convexa, hay escalonada en ascenso, hay a la terminación de los renglones descendentes. Vamos a ir observando lo que se puede observar, ya que esto no tengo original. Acá sigue el movimiento también, miren lo que es esta I. Esta Y del yo, miren aquí, incluso la remarcó, está disociada, es como un cuchillo, como dije, hacia la zona inferior. Al estar fragmentada, está muy inclinada también, es regresiva, hay alteraciones en esta I que es el yo del sujeto. Vemos que hay desigualdades de inclinación. Acá dice la gente, miren, la L la hizo invertida y prácticamente ni nos damos cuenta que es una L. Y la gente la hizo inclinada, la palabra. Pero se ve no solamente en estas palabras, se ven en las otras donde hay desigualdades de inclinación, donde nos muestra esa ambivalencia. No solamente hay desigualdades de inclinación, hay desigualdades de presión, porque nosotros vemos que hay otros trazos que están más apretados, otros que están más débiles, y cuando se juntan muchas desigualdades dentro de la escritura, podemos hablar de una escritura discordante, que eso también tiene su significado. En la siguiente aquí, ¿qué podemos observar? Seguimos viendo estas Y así, fragmentadas, están sobredimensionadas. Miren el tamaño de esta, que incluso hizo el ángulo para la tercera zona, pero no le hizo la parte que le tenía que hacer para abajo. Acá está, y está exageradamente inclinada. Acá, por ejemplo, tenemos una remarca en la base de la zona media. ¿Qué es eso? La zona de la censura, que va entre la zona del inconsciente, que es la tercera zona, a la zona media, que es del consciente, de las emociones, de los sentimientos. Aquí vemos también sacudidas. Acá dice ellos.
Miren la sacudida que se mandó aquí entre la E y la L y la L y las dos L's. También vemos retoques. Acá dice hijos. Es como que está un poco más claro que el resto de la escritura, donde la hace más clara, más grande. Estamos hablando ya de grafología emocional. La escritura es sinuosa. También habría que ver en qué situación lo escribió. Aquí prácticamente no se nota, en algunos lugares era invasora. ¿Qué quiere decir? Que llegaba al margen derecho, invadiendo ese espacio, que es invadir el espacio de los demás. Y la dirección sinuosa nos indica inestabilidad emocional. Los óvalos, la A la hace en imprenta, porque hay una mezcla de imprenta y de cursiva. La A la hace en imprenta, no podemos decir mucho en ese caso, pero acá hay una A que es cursiva, que la hace como anillada. Pero las O son en general cerradas o abiertas hacia atrás en su mayoría. Acá tiene abierto hacia atrás, o sea, hacia donde se expansiona el sujeto, más hacia la familia. También encontramos óvalos pinchados, acá en este caso, que eso está relacionado también con el masoquismo. Acá dice muchos, acá en este caso, hizo una H mayúscula en medio de la palabra, que las otras son cursivas, quiere decir como que se sentía o se siente el líder, y está cargada de tinta también. Vamos a observar de lo que podemos ver. Vemos retoques, acá vemos retoques que hay, como vimos en otras partes. Vemos que acá hay invasión, casi. Acá esta línea está invadiendo ya el renglón del margen derecho. Sigue habiendo desigualdades de la dimensión, de la dirección, y también la misma característica de la Y. Acá dice hay, hasta una I. Se van manteniendo todas las características. Vamos a ver otro. Aquí, por ejemplo, vamos a seguir con el mismo tema. Es cóncava. En otros lugares también era convexa, pero sigue siendo sinuosa. Dentro de la palabra hay unas letras que están más arriba que la otra en la base de la zona media. Y podemos observar acá que es como no sé si es temblor, si llega a ser temblor. Acá dice venta, esta es una T. Otra característica de la T es que las hace descendente y están atrasados. Es decir, que no se condice con esa impetuosidad, porque generalmente la persona muy impulsiva las hace a la derecha y aceradas. Este las hace a la izquierda, como que está indeciso, y aparte las hace descendente, que tiene la característica de terquedad. A ver, miren esta G, que es la letra refleja de la sexualidad, está torsionada, está con un espiral de egocentrismo aquí, y hace una desviación. A ver, otra cosa que se puede observar, moto. Acá dice moto, tiene 2 barras de T, que es un refuerzo de la voluntad. Acá dice, quiso poner gente y dice genta. Entonces ahí ya vemos que hay un problemita. Y también hizo las 2 barras. Incluso en la palabra gente, acá hizo un 6. A veces cambian algunas letras por números, porque los números en grafología tienen que ver, están relacionados con el sentido económico.
Bueno, a ver, otra característica, pero sigue estando lo mismo, esa I está muy inclinada, que ahora voy a dar la característica. En general, él escribe mezcla de imprenta y cursiva, y en la cursiva la M y la N muchas veces las hace en guirnalda, excepto aquí, por ejemplo, en madre, que la hizo en arcos. Todos esos movimientos son emocionales. Bueno, aquí lo que podemos ver también, como ese temblor que aparecía, que está relacionado con la duda y también con los nervios. Vemos retoques. Acá vemos que está retocado sobre la zona media de la escritura, en la base de la zona media, que es la zona de la censura, entre el inconsciente y lo consciente. Es como que tiene ahí una problemática que lo está alterando. Acá dice hasta, lógicamente tiene faltas de ortografía, pero nosotros en grafología no nos interesa porque lo que vemos son los gestos, y ven lo complicada que está esta palabra. Incluso los ángulos que ha hecho acá en la T. ¿Ángulos para qué lado? Para el lado izquierdo, para el lado de la madre, del pasado, de lo familiar. Acá en esta E no se ve bien, pero también estaba fragmentada. Bueno, esta sería como la firma, digamos, donde parte de la zona media va hacia arriba, forma un ángulo que está relacionado en la zona primera con la tensión emocional, hace unas guirnaldas, hace un bucle ahí que está complicando en el medio, que está escondiendo algo, y luego va hacia abajo. Luego pone papá y un punto, como diciendo acá terminé. Acá está, no sé si se ve tan claro, pero la firma, miren cómo va, de complicada, con unos bucles ahí, y va hacia abajo, hacia la zona del inconsciente. Entonces, en esta escritura lo que hemos visto son desigualdades de todo tipo, de tamaño, de presión, aparentemente, lógicamente, porque no tenemos el original, de inclinación, de dirección, y también hemos visto masas que no sé si se observó. A ver, acá habían masas, acá hay un acerado, pero había otros lugares que yo estuve, acá en madre hay una masa que está pegando sobre la base de la zona media, y esa I así fragmentada, aquí no, aquí lo unió, lo empalmó, pero las otras, las que las hizo todas separadas, ¿qué quiere decir? Que el yo, su yo, está fragmentado, está disociado, porque es regresiva esa y está muy inclinada. ¿Qué significaba en grafología muy inclinada? Si está menos de 45 grados, como es en ese caso, Guille Maisani, un autor muy importante, decía que tenía un carácter muy apasionado, llevado por sus impulsos hacia los extremos. Y cuando ama apasionadamente, pero cuando sufre un revés, una contrariedad, una frustración, odia con igual ímpetu y falta de control, medida y reflexión. Eso referida no todo a la generalidad de la escritura, porque no está toda muy inclinada, sino la Y, que está excesivamente inclinada. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta cuando analizamos un escrito. En este caso, lógicamente el original no lo tengo, pero para que vean esas características
Incluso, no lo nombré, pero hubo choques, a ver si lo puedo encontrar, entre la zona media, que estaba chocando con la Y. Bueno, lo observé en varios lugares, 2 o 3 lugares nada más, pero todo se debe analizar. ¿Ven aquí cómo está disgregada esta Y? Y es el yo, justamente, que está disgregado. Bueno, con eso no aclaro mucho, pero bueno, es para que se den cuenta cómo podemos sacar algunos datos y ojalá pudiéramos prevenir. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.